Llegamos a Cusco, son las 5:30 de la mañana. Ojalá que la caminata no sea tan difícil. Comenzamos. Arrancamos, vamos. Qué belleza, gente. Nos falta todavía un tramo para llegar. Estamos adentro. Wow, miren lo que es esto, gente. Buen día. Bueno, son las 4:15 y nos vamos a la montaña de 7 colores. Anoche dormimos re poquito, 3 horas, 4 casi. Última excursión acá en Cusco. Creo que sí. En el video anterior habíamos mostrado que fuimos a Machu Picchu y caminamos alrededor de 30 kilómetros, pero esta no va a ser nuestra última excursión por Cusco. Comenzamos el trekking al Cerro de los 7 colores. Acá tenemos acompañando a un costado el Surina, el Cerro Nevado. Frío hoy, frío. Como que no le dimos mucho descanso a las piernas para seguir haciendo este trekking, pero bueno, ahí vamos. Lo bueno que estuvo fue 4 de la mañana, nos pasaron a buscar. Sí. Dimos una vuelta por la ciudad buscando más personas. 6 de la mañana desayuno, buen desayuno. Sí. Y ahora seguimos para acá. Exacto, nos vamos hasta 5.000 metros de altura. Ahora estamos, no sé cuánto es, son casi 4.000 y algo, creo. Sí, no estamos tan alto igual. Pero sí, mucha gente. A ver si me mostrás, Dani, la toma, por favor. Toda esa gente que va ahí, todos vamos al Cerro de los 7 colores. Parada técnica urinaria. Dani con un amigo de Paraguay. Nos encontramos de viaje. Recuperando el aire. Estamos haciendo fuerza los tres juntos para subir. Hay que subir todavía. Yo no sé si Dani va a llegar. ¿Cómo venimos? Venimos con viento a favor, por así decirlo, así que creo que la va a ayudar a subir, pobre Dani. Adelgazó un montón. Todo eso subimos. Y hay un montón de gente subiendo todavía, así que fuerza, falta poco. Y ahí vamos a seguir. Miren, gente, a nosotros nos falta el oxígeno y ellos suben y bajan corriendo. Chasqui se llama, las personas que van con los caballos así. ¡Qué increíble! El chasqui en la época de los incas era el mensajero personal del inca. Preparado físicamente de temprana edad, recorrían a través de un sistema de posta los extremos caminos construidos por el estado inca. Llevaba siempre su pututu, trompeta de caracol, para anunciar su llegada y alertar a su relevo. Hoy siguen con esta práctica de sus ancestros, manteniendo la vestimenta original. Suben y bajan caballo con turistas que no pueden realizar este camino a pie. Llegamos a la cima de la montaña. No sé si es la cima, ¿verdad? Bueno, la cima está un poquito más allá arriba, pero llegamos a la montaña de los 7 colores, ¿o no? Sí. ¿Llegamos o no llegamos? Sí, ahí está, mirá. Él siempre falta el pelo, por favor. Bueno, llegamos, la montaña está ahí, pero la cima está allá. Estamos como a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y mire, le vamos a mostrar la montaña. Miren lo que es. Qué belleza. Miren todo ese valle. Y ahora le vamos a mostrar el otro lado, como que lo parece que los colores se mezclan todo por el valle allá abajo. Toda esa fila que hay ahí es para sacarse la foto. No creo que hagamos esa fila, vamos a sacar una foto de costado nomás. Miren el nevado espectacular que hay allá atrás, completamente lleno de nieve. ¡Qué bello! Miren qué hermoso, ahí tenemos una mano y otra mano para sacarnos la foto, que obviamente no sacamos. Y nos vamos rápido hasta allá arriba que nos están esperando. Allá arriba, qué lugar, qué hermoso lugar. Hermoso, frío, viento frío. Acá hay que venirse sí o sí, bien abrigado. Instagram versus realidad. Uy, qué cantidad de gente, por favor. Esta es la realidad de la foto. La montaña de 7 colores. Encontramos un lugar más estratégico y nos sacamos una linda foto. Miren qué precioso. Cómo baja, parece que baja y pinta todo el valle de colores. Qué hermosa vista, la verdad que. Y muy lindo haber venido acá. Sí. Y ahora nos toca todo el descenso de vuelta, que son 8 kilómetros hasta la base allá. Bueno, pero es bajadísimo. Pero es bajada, así que ya no se sufre tanto.
este callejón de piedra que le dicen, y por acá, entre todas estas piedras que hay acá, está la famosa piedra de los 12 ángulos, que tenemos que ir a buscarla, a ver dónde la encontramos, porque es una parte importante si estás en el centro histórico de Perú para venir a conocernos. Sí, está muy buena. ¿Te das cuenta de dónde es? Porque todos vienen para acá. Sí. Está en la plaza de armas y todos vienen para acá. Digo, ¿qué Hay pasa? bastante gente. Hay bastante gente, así que está bueno. Está acá en la entrada, o sea, es parte del templo acá del arzobispado. Así que vamos a buscar la piedra de los 12 ángulos. Miren lo que es. Impresionante, acá se nota bien lo que es la arquitectura inca, con todos esos bordes perfectamente encajados, pero ninguno es asimétrico. Son todos que le van dando en forma de lo que tenía la piedra para que encaje perfectamente bloque con bloque. Y ahí se encuentra la piedra de los 12 ángulos. Miren cómo tienen las formaciones ahí. Todo el mundo se viene a sacar las fotos a la piedra, la famosa piedra de los 12 ángulos. Nosotros ya sacamos la foto. Sí. Ahí está. Seguimos caminando y recorriendo un poquito el centro histórico de Cusco. Algo que impresiona mucho es el arte que hay acá en Cusco, gente. Miren, encontramos un artista que realmente nos dejó impresionados. Miren lo que es esta galería que tiene acá. Es impresionante. Él se llama Artemio Coangui. Miren, ahí tienen, si quieren ver algunas de sus obras. Miren lo que son estos cuadros ni de detalle. Tiene cobre, plata, incrustado, óleo. Increíble, gente, la cantidad de arte que hay en toda esta calle de Cusco, en el centro histórico. Y ahí ya, Artemio. Y no por nada a Cusco se la llama la capital cultural, porque miren lo que es esto. Está lleno de artistas, hay gente caminando con sus folios grandes para vendiendo sus pinturas, sus cuadros. Impresionante la cantidad de arte, tanto en tela, tejidos, pintura, arte en plata, hay de todo. La verdad que es hermoso. Y bajo esta calle que vemos acá, que pasan vehículos, todo el mundo pasa, está el muro prehistórico Quilque, que es un muro antiguo, unos 800 años después de Cristo, que pasaba por debajo de esta calle. Miren, acá está la fotografía de cuando lo levantaron, ahora ya está tapado. Miren lo que es todo esto, era parte del muro que pasa hoy, pasa la calle, todo por acá arriba pasa la calle. Y esto lo que es en la actualidad está aquí abajo. Es parte del trazo que coincide con el camino histórico prehispánico que unía Cusco con toda la región de Anticucho, que muestra lo que fue la transformación de las arquitecturas a lo largo del tiempo de Cusco. Mira, acá se ve bien marcado en la calle. Esto es parte del muro prehistórico, miren lo que es. Acá se nota que esto ya es parte de lo que es la calle nueva, digamos, que se hizo de Cusco, y esta parte donde pasa el muro. En el centro de Cusco, este lugar fue muy importante para el Imperio Inca. Acá, aunque no lo crean, aquí pasaba un pantano antiguamente y los incas lo transformaron, lo cubrieron y lo hicieron una ciudad, una de las más importantes para venir a celebrar las victorias de los incas, de las guerras incas que habían en ese momento. Tiene más o menos, data la antigüedad de que se avista Cusco hace unos 3000 años atrás. Toda esta parte del casco histórico era la parte central, era la capital del Imperio Inca. Y cuando llegaron los españoles que se ubicaron en los palacios inca, que había todo acá alrededor, con el tiempo lo transformaron y hicieron la que llaman la gran capital de la América del Sur, porque empezaron a transformar todo lo que eran los palacios incas, como se ve ahí atrás, por casas virreinales, y lo que eran todos los palacios lo derrumbaron y sobre esos cimientos hicieron iglesias, universidades. Diezmaron obviamente también a los incas. Miren, se puede ver perfectamente todas las construcciones al estilo virreinal español de lo que hicieron cuando llegaron los españoles. Actualmente eso que taparon abajo el pantano y el pequeño río que cruzaba por debajo de la ciudad, por debajo del centro histórico, hoy está todo canalizado y pasa todo por debajo de estas calles de piedra que vemos acá. Lo que tenemos aquí atrás es el Templo del Sol, el antiguo templo inca, hoy iglesia de Santo Domingo. ¿Por qué así? Porque esto, como toda la ciudad de Cusco fue la ciudad inca, la ciudad imperial inca más grande que hubo en Perú, cuando llegaron los españoles destruyeron el Templo del Sol que estaba acá, que quedan algunos vestigios de pocos muros y
piedras de lo que fue el templo del Inca y construyeron la iglesia de Santo Domingo para diezmar a los incas, a los aborígenes. Allá queda una parte de lo que era el muro inca, solamente esa parte, y algunas de las piedras que vemos ahí, solamente algunas partes de lo que fue el templo del sol, el gran templo del sol que se ubicaba acá, que está en el centro de la ciudad de Cusco. ¿Y las piedritas esas, señora? ¿Todas las piedritas? Todas esas piedritas ahí. Y esas son parte de lo que era el muro inca, de las ruinas del muro inca. ¿Eso está la gente sentada ahí? Exactamente. Y bueno, y hoy se levanta poderosa y llena de oro adentro la iglesia de Santo Domingo. Hoy nos vinimos a la salinera de las Maras, que está muy cerquita de Cusco, y miren el paisaje que tenemos acá arriba. Todas las salineras ahí. Ahora vamos a bajar y vamos a ir a conocer un poco desde abajo los pozos de la salina. No es cara la entrada, 20 soles por persona. La verdad que para semejante lugar no nos pareció caro. Llegamos a las sales, al salitre. Mire qué cantidad de pozos que hay, impresionante. Cada pozo de eso contiene unos 5 metros cuadrados más o menos y contiene unos 3.000 litros de agua adentro y es todo sal. Y acá está el manantial, sale a 32 grados centígrados de temperatura y ahí lo ven, salen del mismo cerro y va todo canalizado hasta las salinas allá. Todos estos pozos que vemos acá atrás se van llenando con ese manantial de a poquito. Todo esto no es natural, lo hicieron la comunidad Mara hace 600 años que trabajan así la sal. Hicieron toda esta terracería así y van llenando los distintos pozos de agua con el sol. En esta temporada que es seca, que no es de lluvia, se evapora el agua y queda lo que es la sal y ahí lo van juntando en bolsa y vuelven de a poquito a llenar todas las piletas. Impresionante lo que lograron acá en el cerro. Miren, está el cerro y baja derecho ahí para las salinas y todos los pozos de sal. Miren, de ahí sale el agua y se ve cómo van llenando todas las piletas. Y allá se ve ahí 2 hombres trabajando, van pisando toda la sal para que se vaya secando y se vaya evaporando. Maras ha sido un núcleo de actividad desde tiempos pre-inca, sirviendo inicialmente como centro administrativo y lugar de intercambio comercial gracias a sus ricas minas de sal. Estas terrazas de sal, que datan de los tiempos pre-inca, comprenden más de 4.000 pozas donde se evapora el agua salada de un manantial subterráneo. Este método de cosecha ancestral sigue vigente y consiste en llenar la poza con agua, luego se bloquea el paso de agua y se espera que el sol la evapore. Una vez seca, se raspa la sal con un trozo de madera y se la coloca en cestos. A lo largo de las épocas inca y colonial, este pueblo no solo se destacó por su importancia en el comercio de la sal mediante el trueque con regiones vecinas, sino que también se convirtió en un relevante punto de encuentro para los descendientes de los incas y los colonos, actuando como enlace administrativo hacia el Valle Sagrado y la selva. Hoy ya no cumple esa función, pero siguen trabajando la sal y permitiendo a los visitantes observar la tradición milenaria que está aún en uso. Vinimos acá cerquita de las Maras está Moray, que son como unas ruinas de lo que fue la construcción pre-inca, que están ahí atrás, de lo que fueron unas pequeñas terrazas, no son tan grandes, y bueno,
averiguamos y nos sale 70 soles por persona para ver eso que está ahí, y lo vemos de acá arriba porque no se puede bajar. Eso que está ahí es un círculo donde antes, bueno, hacían los cultivos en esa zona. Hace años atrás quedó tapado por la vegetación después que los incas fueron erradicados por los españoles. Una persona un día sobrevolando, un investigador, vio unas pequeñas partes y ahí comenzaron a destapar y quedaron al descubierto todas estas terrazas. Bueno, ahí preguntamos a ver si nos dejaban ir hasta ahí. O sea, es eso, ahí, al borde de esa barrera ahí, poder ver y salir nada más. Y nos dijeron que no, sí o sí hay que pagar los 70 soles, que en realidad los 70 soles te incluye para 2 días de excursión, pero nosotros íbamos hasta ahí nomás y salíamos. No nos dejaron. ¿Qué va a hacer? Eso es lo feo que tiene estas partes tan turísticas así, que es muy caro. O sea, 70 soles, la mitad de lo que es Machu Picchu, que te la pasás caminando y 3 veces más grande. Sí, esto es, bueno, si bien tiene historia, pero es una terraza, no sé. Por ahí Machu Picchu vale más la pena pagar lo que sale que esto, pero bueno, cosas del viaje. Nos vamos a buscar otro lugar que nos dijeron que está lindo para ir y a ver si lo encontramos en el mapa. Y hemos llegado a un lugar hermoso, la verdad. Es totalmente gratuito venir acá. Y se llama Sacsayhuamán. Espera, venir acá donde estamos nosotros. Donde estamos nosotros. Entrar al parque ya tiene un costo. Eso sí. Pero acá, desde el mirador, que nos venimos acá del costado de la ruta, se ve todo ahí atrás, la fortaleza. Sacsayhuamán significa del quechua una fortaleza o águila real o templo ceremonial del águila real. Fue utilizada por los incas y está ubicado más o menos a 2 kilómetros de Cusco, bien al norte, cerca del Cristo que está por allá atrás. No se tienen muchos datos de este lugar, la verdad. Los investigadores y demás saben que fue un templo ceremonial inca, una fortaleza que se comenzó a construir en el gobierno de Pachacútec en el siglo XV y luego fue finalizada en el siglo XVI. Y acá podemos ver desde el mirador, allá está el Himalaya, India, y podemos ver todo lo que es una parte de esta fortaleza, porque del otro lado sigue también por la ruta que viene de este costado. Veníamos viendo todo esto. Allá se ve la ciudad de Cusco y por allí está el Cristo también. Miren lo que son, todo hecho en la piedra misma que está acá en el cerro. Y bueno, algunas fueron talladas, como ahí se ve toda esa parte circular. Y hay un pajarito que canta precioso por ahí y no lo estamos viendo. Y otros que fueron de la misma piedra que ya estaba acá en el cerro. ¿Puedo acampar? Llegamos al Cristo y esta tenemos la imagen que tenemos de atrás. Hay bastante viento de todo lo que es Cusco. Miren, acá arriba vemos todo lo que es la plaza de armas, la plaza central, plaza mayor. Miren lo que es el techo, cómo se ve de acá arriba, todo el techo de la catedral. Y nosotros nos estamos quedando por ahí nomás, en el hostel. Qué grande, acá se ve realmente lo grande que es Cusco. La parte arqueológica es toda esa parte que está acá en un costado. Y iniciamos camino a los túneles de Carcatera. Un pueblo donde se practica mucho la hechicería, la magia negra, está lleno de chamanes. Y llegamos a las famosas líneas de Nazca. Ahí tenemos el árbol, un oasis en el medio del desierto.